Y bueno, ya es completamente oficial. Carlo Ancelotti es el nuevo entrenador del seleccionado brasilero. Sí, voy a compartir pantalla y ustedes van a ver la publicación que sacó, pues bueno, la página en Twitter de la Federación Brasilera de Fútbol. Y bueno, a ver, ya que esto es oficial, ya que esto no es especulación, entonces, pues, ¿qué más queda? Hay que hablar de este tema. Y en mi opinión, yo ya lo he comentado antes, a mí me parece una idea un tanto extraña. Primero por parte del Real Madrid, porque estamos hablando de que Ancelotti no va a dirigir el Mundial de Clubes. Y bueno, es ya casi un hecho, que también lo hablaré en otro video, de que Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid. El tema, lo que a mí no me termina de convencer o no me termina de cuadrar, es jugártela a que el Real Madrid haga un papelón en un Mundial de Clubes en el que pues Xabi Alonso básicamente no va a dirigir o no va a tener tiempo de preparar una mierda. Porque tras finalizar la temporada va a haber un parón de selección. Yo entiendo de que el Al Hilal, el Pachuca y el Salzburgo parejan a priori pues unos rivales bastante fáciles de derrotar, pero tomando en cuenta lo que ha sido esta temporada para el Real Madrid, a mí sinceramente me llama poderosamente la atención el hecho de que estén tan confiados. Así que para mí es una mala idea. Realmente me parece una mala idea lo que está haciendo el Real Madrid, la decisión que tomó el Real Madrid de subestimar el Mundial de Clubes. Pero bueno, eso es por el lado del Real Madrid. Por el lado de la selección brasilera, evidentemente es una decisión práctica al problema que tienen ahora. Por ahí algunos joderán, de hecho hay un dato que dice que la selección que no ha tenido, o el de los últimos años, las selecciones que han sido campeones del mundo han sido campeonas con un entrenador de su misma nacionalidad. O sea, Francia ha sido campeón con un francés, Argentina con un alemán, perdón, Argentina con un argentino, Alemania con un alemán, etcétera, etcétera, etcétera. España con un español y así, ¿no? En fin, pero bueno, sea como sea, evidentemente ese tipo de cosas son coincidencias, la verdad. Es verdad que las grandes potencias futbolísticas no solo sacan buenos jugadores, sino también buenos entrenadores. Y para mí Brasil tenía entrenadores interesantes. De hecho, bueno, si bien no es Jorge Jesús, no es es portugués, me parece Jorge Jesús. Claro, no es brasilero Jorge Jesús, pero bueno, sea como sea, igual, claro, es portugués Jorge Jesús. Y de ahí la verdad no se me ocurre otro entrenador brasilero interesante. Y sí, es verdad, no hay la verdad. Brasil no solo escasea en talento en su selección, sino también en los entrenadores. No se me ocurre un entrenador brasilero interesante. Pero sea como sea, la realidad es que Brasil necesitaba un entrenador a la altura del seleccionado. De hecho, justamente acá lo dicen. Pero bueno, a ver, con respecto a qué puede hacer Ancelotti con Brasil, pues es difícil de deducirlo. Ancelotti es un entrenador pragmático. Es un entrenador pragmático, es un entrenador lógico. Por ejemplo, digo esto porque yo creo que un futbolista como Casemiro va a volver a la selección. Primero, el problema es que Brasil no tiene los futbolistas que tenía antes y sobre todo hay dos posiciones que creo que van a ser muy difíciles de reemplazar, como es el caso lateral izquierdo y lateral derecho. Hay jugadores por ahí que podrías decir pueden ser interesantes, pero para mí no son lo suficientemente buenos. Yo por eso siempre he planteado una idea de una línea de tres y jugártela con poner a extremos como, bueno, no como carrileros como tal, pero sí que sean futbolistas que a la hora de defender, a la hora de que el equipo retroceda, aporten lo suyo en defensa. Por eso no me parecería mal la idea de un Vinicius como tipo carrilero, ponerlo más arriba a Rafinha y aprovechar también el hecho de que Brasil tiene buenos extremos. Está Martinelli, Vinicius, Rodrigo, Sabiño, el mismo Rafinha, como ya lo dije, Anthony, y hacer una especie de 3-4-3, yo proponía. El tema es qué va a hacer Ancelotti. Ancelotti no es un entrenador que se la juegue tanto o que se invente esa clase de alineaciones, que para mí es lo que Brasil necesita. ¿Qué laterales va a poner? Está el del Inter, Carlos Junior, creo que es el del Inter. Siempre me acuerdo del nombre, me acuerdo del nombre del lateral, pero no me acuerdo eh, el apellido, ¿no? Él es Carlos. Iba a decir Carlos Alberto, pero Carlos Alberto es el legendario lateral derecho de Brasil. Ahorita se me escapa el nombre. Me acuerdo que es Carlos. Ahorita lo estoy buscando. Acá está.
Lateral brasilero, Carlos Augusto, Carlos Augusto. Pero es que Brasil no tiene tantos, no tiene tantos. Y mira que es un lateral interesante como suplente, pero para la selección brasilera. Ese es el tema, no tiene muchos laterales Brasil. Y por ahí hay otro en el Dortmund, también está uno en el Mónaco, que como digo, los nombres se me escapan, pero no sé, no me termina de convencer lo que tiene Brasil por las bandas. Acá está Jan Couto, este puede ser interesante, Jan Couto. Hay uno en el Mónaco también, pero como digo, pese a todo eso, Brasil no tiene tan buenos laterales. Ahí es un problema que va a tener Ancelotti que solucionar. Para mí la solución era un entrenador que le gustara esas alineaciones tan ofensivas, pero al final Vanderson, acá está Vanderson, pero bueno, al final se quedaron con Ancelotti. A ver, eso por el lado del problema que va a tener Ancelotti. Ahora, evidentemente hay que hablar de los beneficios. Ancelotti, al ser un entrenador pragmático, el tipo va a poner lo mejor en la cancha. El regreso de Casemiro me parece bueno, y yo creo que se va a dar con Ancelotti. Y segundo, también creo que es interesante lo que puede hacer en ofensiva. Ancelotti ha manejado muy bien los problemas que ha tenido el Real Madrid con el tema de Vinicius Rodrigo, lo manejó muy bien la temporada pasada. El problema es que le vino otro problema que era Mbappé. Un problema que tal vez si Mbappé hubiese tenido la actitud que tiene ahorita al inicio de temporada, la temporada en general del Real Madrid hubiese sido distinta. Pero ese fue un problema que no va a tener Brasil, por lo menos no lo va a tener, claro. Es verdad que está Martinelli, Vinicius y Rodrigo, pero es que también está Rafinha. Y se pueden hacer algunos cambios y Ancelotti creo que va a ser capaz de solucionar ese problema. Aparte, muchos dicen que Endrick no va a volver a jugar con Brasil, pero para mí no es así. Ancelotti no lo pone a Endrick porque simplemente Mbappé es indiscutible como delantero. Entonces, para mí Endrick va a jugar e incluso va a tener más minutos con esta Brasil. Hay muchas cosas interesantes que pueden pasar, pero la verdad es muy difícil de, sobre todo por el tema de los laterales, es lo que más me llama la atención. ¿Cómo va a resolver ese problema Ancelotti? Si Ancelotti me sorprende con una línea de tres, porque centrales sí tiene Brasil, si Ancelotti me sorprende con una línea de tres y por ahí veo una locura, tipo, no sé, como lo dije, como lo propuse, de hecho, Vinicius como una especie de volante por izquierda y Savinho un volante por derecha, porque Vinicius retrocede incluso hasta lateral para aportar en defensa, lo ha hecho Vinicius Junior antes, así que no me parecería una locura. Si pasa algo así, yo diría, wow, es un espectáculo, la verdad. Sería tremendo. Ahí sí yo aplaudiría a Ancelotti y obviamente, como lo hice en la temporada pasada, sería un genio. Pero bueno, son unas cosas muy interesantes que se pueden dar y sobre todo que me generan mucha curiosidad. ¿Cómo va a resolver los problemas que tiene Brasil? En el caso del juego, muchos dicen Ancelotti no es un entrenador para el estilo lírico de Brasil. La realidad es que Brasil, ojo, yo he visto partidos de la Brasil de los 80, de los 70, partidos completos, no es que he visto clips, y sé, yo entiendo el tema del juego lírico, pero ese juego lírico, no sé cómo decirlo, pero ya no existe. Yo vi también la final de la Brasil, vi el Francia-Brasil del 2006, la final del 2002, y Brasil ya no es ese juego lírico, ya no lo es, ya no tiene ese juego lírico. Entonces yo creo que la gente se confunde. Brasil en los últimos mundiales, en los dos últimos mundiales que ganó, el del 2006 y el del 94, perdón, del 2006 no, del 2002 y el del 94, Brasil tuvo un juego más pragmático. También me vi la final de Brasil claro, de 1994. Me vi también esa final, donde, claro, el penal de Valle y todo eso. Me vi esa final. Y en serio, Brasil ya no es ese juego lírico, es un juego más pragmático. La gente, no, por algún motivo, no sé, piensa que Brasil sigue siendo el juego lírico. Ya no es ese juego lírico, Brasil, ya no lo es. Es un juego más parecido a lo de Ancelotti. Entonces, para mí, el estilo de juego no hay ningún problema. Así que, pues sí, para mí Ancelotti puede ser un entrenador a la altura y sobre todo con el fútbol que Brasil ha mostrado en los últimos años o por lo menos en los últimos mundiales que ha ganado. Así que para mí no hay ningún problema con el estilo de juego, es simplemente la calidad, que a Brasil le falta calidad y hay que ver cómo Ancelotti lo resuelve. Tal vez juega con Jan Couto, juega con Vanderson y Carlos Augusto, con los laterales que tiene, los hace, porque Ancelotti supo utilizar muy bien a Lucas Vázquez. El problema es que con una temporada larga, pues ya Lucas Vázquez no te sirve. Pero puede ser interesante, ya que evidentemente estos son fechas FIFA, no es una temporada como tal, no juegas partidos tan seguidos. Así que
tal vez pueda funcionar estos laterales de no tanta categoría, repito, estilo Lucas Vázquez, que son interesantes suplentes para sus equipos, o bueno, algunos interesantes titulares, pero que para titularísimos en un equipo galáctico como tiene que ser Brasil, y no llamen tanto la atención, pero capaz Ancelotti los hace funcionar. Son muchas cosas que me generan dudas, pero también creo que esto es un gran reto, porque Ancelotti es el entrenador más ganador en la historia de la Champions, y sí, el entrenador más ganador en la historia de la Champions va a dirigir a la selección más ganadora de los mundiales. Así que, pues sí, veremos qué tal le va. Dejo el video hasta aquí, me encantaría leerlo en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.